Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. ¿Cómo están, amigos, amigas que escuchan el filo de la semana? Aquí estamos de nuevo. Esta vez con 4 puntos, nos vamos a extender un poquito en cada uno de ellos, pero son importantes. Entonces, otras veces tocamos muchos puntos, otras veces menos, esta vez un poquito. Lo que ha caracterizado la semana, no solamente a nivel interno en El Salvador, sino que ha tenido eco externo también, es la llegada de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ¿verdad? Al final hubo una serie de convenios. Yo creo que el convenio de antecedentes penales es importante, ¿verdad? Con tal de que no se exagere, porque en algunos momentos en un gobierno del FMLN mandaron no solo antecedentes penales, sino todo tipo de pequeño problema que hubo, pues que 2 se pelearon en la calle y bueno, pues se arregló la cosa y no pasó, pero quedó registro, mandaron ese registro y esas personas después con visa querían entrar en Estados Unidos, los estuvieron interrogando a ver si tenían algún problema delictivo, etcétera. Bueno, no conviene exagerar como exageraron en aquel tiempo otros. Pero ciertamente el que se comuniquen entre países antecedentes penales es importante, ¿verdad? Pero también otras cosas que son un poco vergonzosas y que son las que han hecho que a nivel internacional se vea perjudicado El Salvador, ¿verdad? Porque lo que ha salido más es como el irrespeto a las leyes del país. Bueno, esta señora sin duda no conoce la Constitución salvadoreña, ¿verdad? Los numerales son 11, 12 y 13, con este convenio de meter presos en El Salvador a personas que no tienen problemas judiciales, digamos, e internacionales en otro país, no tienen condena, no tienen abierto ningún caso. Tenerlos aquí es tener secuestrados inocentes, ¿verdad? Es decir, tener presos inocentes no lo puede tener el país porque la Constitución lo prohíbe, ¿verdad? Y también yo creo que es importante que una personalidad como la de esta señora, ¿verdad? Que llega al país, que respete también, que no hable. Por lo visto, algunos periódicos sacaron la idea de que vamos a cazar a los migrantes con Z, ¿verdad? Como si fueran animales, ¿verdad? Es decir, eso sí no es una falta de respeto, por mucho poder que tenga Estados Unidos o por mucho poder que se crea esta señora que tiene, no hay derecho a hablar así de los migrantes en particular. La mayoría de los migrantes son buenas personas y no se les puede satanizar, ¿verdad? Que es lo que están haciendo algunos políticos de Estados Unidos, lamentablemente, ¿verdad? Es decir, y además es un poco cómico porque esta señora ha sido incapaz de tratar el escándalo de las filtraciones de temas de seguridad en el propio Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, han estado haciendo un plan de ataque a los hutíes del Yemen y invitaron sin darse cuenta a un periodista que, bueno, fue muy patriota norteamericano, que no publicó inmediatamente lo que aquellos señores decían, pero que vio después que realmente era cierto. Al principio incluso pensó que podía ser una broma, pero reconoció voces, reconoció hechos que pasaron inmediatamente después, 2 horas después, según lo hablado en esa reunión donde estaba el presidente Trump, donde debería estar ella, pues la secretaria de Seguridad Nacional, etcétera. Nada, ahí se filtró todo, ¿verdad? Es decir, son incapaces, tienen un poder un poco tonto al interior del país, de Estados Unidos, y después hablan de cazar y hablan, no sé, de un modo realmente salvaje, podríamos decir, ¿verdad? Es triste que esta señora pues hable de esa manera, ¿verdad? Es decir,
Y pues como esta señora se exhibió con fotos ahí, con los presos del SECOT detrás, yo creo que conviene hablar también del régimen de excepción. Además, se cumplieron 3 años exactos del régimen de excepción. 3 años es demasiado tiempo, ¿verdad? Ha salido recientemente un magnífico informe de 6 organizaciones de derechos humanos, ahí está el IDUCA, entre otros también, en que informa de lo que hay, ¿verdad? Y lo que hay es triste, es decir, es un fracaso del Poder Judicial incapaz de juzgar a 80,000 personas detenidas bajo el régimen de seguridad. Es un fracaso a nivel de derechos humanos, personas que no tienen mayor prueba contra ellos, salvo una afirmación policial, porque tenían un perfil. Un perfil no es una acusación, ¿verdad? Tenían un perfil de que podía ser miembro de maras, etcétera. Bueno, es decir, y luego además un sistema que ha perjudicado especialmente a gente de las colonias empobrecidas del país, ¿verdad? Es cierto que estamos mejor, pero también es cierto que 3 años es algo inútil y que se está utilizando más para hacer propaganda política que para otra cosa. Es decir, en 3 años, en 1 año diríamos, ya debería el gobierno tener el control de la situación. De hecho, al cabo de 1 año del régimen de excepción, que hay que renovarlo cada mes, ya había una tranquilidad grande en las calles. Ya la policía con sus propios recursos podía mantener la situación, ¿verdad? Es decir, entonces ya el proseguir yo creo que es un abuso y una manera de meterle miedo a la gente, etcétera, ¿verdad? Ojalá pues se reflexione, ¿verdad? Y se libere a los inocentes que están presos. Es decir, hablan algunas de estas ONGs, hablan de 30,000 personas detenidas sin causa, ¿verdad? Es decir, además hay quejas de maltrato. Hoy salía en el periódico las declaraciones de los familiares de uno que murió dentro de las cárceles, que los habían tenido durante 1 mes pasando sed, es decir, con escasez de agua. Evidentemente este tipo de cosas nos desprestigia enormemente, ¿verdad? Y bueno, y la visita de la Kristi Noem ha contribuido a ese desprestigio internacional, críticas, etcétera. El tema de los venezolanos es un tema que yo no soy simpatizante del presidente Maduro de Venezuela. Al revés, me parece que es un hombre que ha robado las elecciones y que en ese sentido está en una situación muy precaria, ¿verdad? Y es normal que muchos países le hayan criticado, etcétera. Pero en lo que dice de los presos venezolanos tiene razón. Una cosa es que sea un mal presidente y otra cosa que no tenga razón en nada, ¿verdad? Es decir, entonces, sí, ese tema también está convirtiéndonos en un país con fama de cárcel cruel, ¿verdad? Y yo creo que eso no es bueno para el país, pudiendo resolver el problema de la violencia ya con las capacidades comunes, ¿verdad? Con la capacidad de la PNC, etcétera, y de la Fiscalía, etcétera. Hay que reforzar un poco el apoyo a la PNC y a la Fiscalía, pero ya son capaces de mantener la situación sin necesidad de unas leyes que además han sido como multiplicadas, ¿verdad? Es decir, porque la ley del régimen de excepción es, digamos, legalmente posible, pero le han añadido cosas que sí rompen con normas constitucionales del país y con tratados internacionales de derechos humanos que el país ha firmado. Entonces, yo creo que ya conviene, después de este tiempo exagerado que hemos tenido de 3 años, cambiar la situación. Y otro punto, les prometí 4 puntos, vamos por el tercero ya. La falta de medicamentos en el seguro y también en el sistema del ministerio, ¿verdad? Hay quejas porque no hay medicación para los diabéticos, sobre todo para diabetes 2, la metformina, que es la medicina más común y más normal que se usa para combatir, ¿verdad?, la diabetes 2, para que pueda llevar el diabético de ese nivel, ¿verdad?, que no necesita todavía insulina, pueda llevar una vida normal. Pues parece que escasea, ¿verdad?
También las medicinas contra el colesterol, pues los infartos son una de las mayores causas de mortalidad en el país. Pues la medicina contra el colesterol es una medicina bastante normal, la atorvastatina, ¿verdad? Es decir, todo el mundo la conoce. Comprarla en las farmacias sale caro, ¿verdad? Es decir, para la presión arterial también, de nuevo, pues un peligro grande. Para enfermedades autoinmunes hay también ausencia, y en general para dolores musculares, ibuprofeno, metocarbamol, etcétera, que son medicinas de las normalitas, ¿verdad? Es decir, bueno, yo creo que eso sí hay que corregirlo, ¿verdad? Y hay que ponerse al día y dar un servicio adecuado. Y relativo a esto, quisiera comentar finalmente la fiesta de Monseñor Romero. Esta semana hemos celebrado el aniversario del asesinato de Monseñor Romero y hemos celebrado su santidad, ¿verdad? Es decir, eso es estupendo, ¿verdad? Hubo una magnífica homilía del arzobispo que mencionaba lo que diría Monseñor Romero en este tiempo y en este momento sobre la situación social del país. Y ahí hablaba de temas de salud, de temas de pensiones, de temas de salario digno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, ojalá, lo que hay que decir es que ojalá sus señalamientos, los señalamientos de nuestro arzobispo, José Luis Escobar, ojalá sus señalamientos, hablando de lo que diría hoy Monseñor Romero, se convirtieran en política pública, es decir, que se escuchara esa palabra y que fuera política pública el mejorar las pensiones, mejorar los salarios que ya toca. Andamos con un año de atraso a la hora de fijar el salario mínimo, mejorar la canasta familiar, mejorar toda esta situación en que a veces nos vemos apretados y tenemos que apretar el cinturón. Algo también muy bonito que me gustó y que creo que es muy positivo es cómo mucha gente ha ligado el aniversario de Monseñor Romero, el recuerdo de Monseñor Romero, con el no a la minería. El no a la minería es algo muy interior a la Iglesia, como fuente de su preocupación por todos los salvadoreños, y evidentemente pues la gente dice, bueno, Monseñor Romero nos apoya en esta lucha, igual que en su momento él luchaba en favor de la paz, en contra de la represión, hoy lucharía contra un peligro de que la población salvadoreña sufra una enorme tragedia, ¿verdad? Si hay filtraciones de agua, el polvo que se levanta, es decir, toda la dinámica de utilización de minerales tóxicos y de sustancias tóxicas para depurar el oro que va a las manos de los millonarios, ¿verdad? Bueno, esto por hoy sería lo que quería comentar. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Al filo de la semana.